La mayoría de la gente cree que los mandamientos son un reglamento que debes seguir para ganarte la salvación. Esto genera confusión con el Evangelio, que pudiera oscurecer los méritos de Cristo. Basados en la enseñanza bíblica, debemos insistir que una distinción clara de la ley y el Evangelio permite al pecador darse cuenta que es justificado por la gracia de Dios, por medio del don de Dios de la fe, y no por sus propias obras. El propósito de la ley no es salvar al hombre. La ley es un espejo para enseñarnos nuestros pecados. La ley sirve como guía en nuestras vidas. La ley sirve como freno, mantiene la disciplina y reprime en alguna medida las explosiones groseras del pecado. Entonces, debemos conocer la ley para reconocer nuestros pecados y poder arrepentirnos y ser perdonados en el nombre de Jesús. Amén. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas. El segundo mandamiento: no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no maldecir, ni jurar, ni hechizar, ni mentir o engañar en su nombre, sino que debemos invocarlo en todas las necesidades, orarle, alabarle y darle gracias. El tercer mandamiento: te acordarás del día de reposo y lo santificarás. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no tener en poca estima su palabra y la predicación de ésta, sino que debemos tenerla por santa, oírla y aprenderla de buena gana. Cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no menospreciar ni enojar a nuestros padres y superiores, sino que debemos respetarles, servirles, obedecerles y amarles. Quinto mandamiento: no matarás. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios, por lo tanto no hacerle daño o mal alguno a nuestro prójimo, sino que debemos ayudarlo y hacerlo prosperar en todas las necesidades de su vida. El sexto mandamiento: no cometerás adulterio. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto llevar una vida casta y honesta en palabras y obras, y los esposos deben amarse y honrarse mutuamente. Séptimo mandamiento: no robarás. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no quitar a nuestro prójimo su dinero o bienes, ni conseguirlos por falsas mercaderías o negocios deshonestos, sino que debemos ayudarlo a conservar y mejorar sus bienes y medios de vida. Octavo mandamiento: no presentarás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no mentir, traicionar, calumniar o desacreditar a nuestro prójimo, sino que debemos disculparlo, hablar bien de él e interpretar todo en el mejor sentido. Noveno mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no desear apropiarnos con astucia la herencia, casa o bienes de nuestro prójimo, ni apoderarnos de ellas con apariencia de derecho, sino que debemos ayudarlo y serle útiles para que las conserve. El 10º mandamiento: no codiciarás a su mujer
ni a su siervo, ni a su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios, y por lo tanto no seducir ni alejar o apartar de nuestro prójimo a su mujer o marido, como tampoco a sus empleados, ganado o animales que posea, sino que debemos instarles y ayudarles a que se queden y cumplan con su deber. Esto dice el Señor en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículo 7. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Palabra de Dios. Lee la ley y el Evangelio de Dios. Escucha la santa palabra de Dios regularmente en la iglesia. Cuando lo haces, Dios te limpia y te sana. La palabra de Dios mata tu vieja naturaleza pecaminosa y hace nacer una nueva persona en Jesús. Alégrate, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén.